dicho budista dice que lo único bueno del mal es que se le puede purificar. Esto significa que el primer paso es reconocer que hay un malestar que necesitamos resolver. Pero en ocasiones, perdonar puede ser más difícil de lo que imaginamos. Los pequeños errores o las grandes transgresiones deben ser reparadas o por lo menos deben reconocerse. Aceptar nuestra responsabilidad cuando hemos lastimado a alguien facilita la reparación del daño. Pero ¿qué tan fácil es pedir perdón? ¿Queremos realmente enmendar nuestros errores o somos de los que pedimos perdón eternamente? Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos del perdón como proceso emocional, cuáles son los límites y si hay cosas que no se perdonan. Buenos días, amigas, amigos, amigues de Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos en este viernes de pareja. ¿Qué tal el tema de hoy? Los límites del perdón en la pareja. Cuéntenos en las redes sociales para ustedes qué significa el perdón, si creen que es para la persona que les ofendió o es para ustedes. Y también cuáles son los límites para ustedes, qué es lo que sí se puede perdonar, qué es lo que no. Es todo un tema y más cuando lo pensamos en la relación que podemos establecer con otras personas. Así que quédense con nosotros porque va a estar buenísimo. Agradecemos la presencia de nuestras compañeras intérpretes de lengua de señas mexicana. En este momento se encuentra Jimena Raya, que estará alternando a lo largo del programa con Lía Vadillo. Y como siempre es un placer compartir este espacio y conversación con mi compañero Eduardo Valenzuela, que va a estar muy pendiente de todo lo que ustedes nos escriban en las redes y nos va a traer la voz de la audiencia aquí al panel. Lalo, ¿cómo estás? Buenos días. Nat, muchísimas gracias. Gracias otra vez por este espacio de Viernes en Pareja. Los límites del perdón es verdaderamente una frase muy complicada de asimilar y mucho más ahora que lo vamos a profundizar con las y los expertos que tenemos aquí en el foro. Por favor, conéctense a nuestro YouTube, también visítenos en nuestro Spotify. Vamos a estar en Facebook, vamos a estar en todas las redes sociales recapitulando toda esta información y poniendo su opinión sobre la mesa para que no se vayan con ninguna duda acerca de este gran tema. Y no se olviden de llamar al centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 40 00. Ahí también estaremos recibiendo sus llamadas, sus testimonios. Pregunten lo que ustedes quieran, que aquí va a estar solucionado en la mesa. Y pues nada, Nat, a empezar el tema. A empezar el tema. Muchas gracias, Lalo. Les presentamos al panel de especialistas que estarán en la conversación con nosotros hoy. En primer lugar, le damos la bienvenida a Astrid Edelstein Calvelis. Ella es psicoanalista y terapeuta sexual. Astrid, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Asimismo, le damos la bienvenida a este espacio a Edgar Valencia. Él es psicólogo clínico especialista en pareja y familia, autor del podcast en Spotify llamado Hazlo Simple con Edgar Valencia. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Todo bien. Y finalmente, y con el mismo gusto, le damos la bienvenida a Bruno Barreto Guevara. Él es psicólogo con perspectiva de género y masculinidades, responsable del programa de atención a hombres y masculinidades en la unidad especializada en igualdad y equidad de género de la UAM Coajimalpa. ¿Cómo estás, Bruno? Bienvenido. Buenos días. Ya preparados para la conversación de hoy, porque hoy en Viernes de Pareja, pues vamos a reflexionar, pero también ya estamos preparados para el fin de semana. Y queremos recordarles que pueden ver la señal del 11 a cualquier hora y en cualquier lugar a través de canal11.mx y también pueden descargar la aplicación de 11 más para que puedan tener acceso a todos los contenidos que el 11 tiene preparados para ustedes, porque el 11 va contigo. Y para empezar con el tema de hoy, les preguntamos a ustedes en las redes sociales qué significa para ustedes el perdón. Hubo muchísima participación y estas son algunas de las respuestas que ustedes nos mandaron. Preguntamos en nuestras redes sociales, ¿qué significa para ti el perdón? Estas fueron las respuestas. Eric TQ, el perdón es un acto de amor propio. Tal vez no sea directo o fácil, pero sí debe ser una decisión personal. El perdón es una herramienta poderosa para ayudar a encontrar paz interior y seguir adelante al soltar esos episodios que hacen más pesado el diario vivir. Susan Karen Herrera Haber. Es el más puro y perfecto avance humano para trascender todo rencor, culpa, creencias, y hoy entiendo que empiezo por mí, por la perspectiva que tengo de mí y de los demás. Es soltar, crecer y el más puro acto de amor, y se trabaja todos los días. Liz Iglesias. El perdonar es el mejor regalo que te puedes hacer a ti mismo, pues guardar rencores puede generar hasta enfermedades. Erika Rincón. Es un acto de bondad que muy pocos son capaces de otorgar. Iris Escobedo. Alguna vez escuché una frase que nunca he olvidado y que decía:
El perdón es la virtud de amarse a uno mismo. Lily Crisbel. El perdón es para sí mismo. Cuando dejamos de odiar a las personas, soltamos y dejamos que la vida siga. Perdonamos, pero no hay que olvidar, porque volveremos a ser vulnerables al abuso. Gloria Raz Guzmán Hernández. Perdón es un acto de amor hacia mí y hacia otros. Es la voluntad de dejar de pensar, resentir y vivir en una situación pasada y hacerlo diferente para amarme y amar. Cruz Rey. Perdón es aceptar una equivocación apuntando a mejorar. Ángeles Cervantes. Es estar bien conmigo misma. El perdón le hace más bien al que lo hace que al que lo recibe. Emma Ruz. Es un acto de amor hacia ti mismo. Pues esas son las respuestas que el público nos mandó cuando les preguntamos para ellos qué significaba el perdón. Edgar, ¿qué es el perdón? En las preguntas y en las respuestas, más bien que había aquí ahorita que acaban de salir en el programa, apuntan mucho hacia el otro, ¿no? Es un trabajo para direccionarlo hacia ti, avanzar hacia ti. A mí me gusta empezar hablando del perdón desde uno propio, desde dónde parte y dónde estamos, ¿no? Me gusta utilizar mucho el ejemplo de cuando una puerta se cierra, se abre otra. Pero hay gente que se queda viendo la puerta cerrada, se queda viendo, se queda mirando, se queda ahí observando solamente la puerta cerrada. Pero le dices, oye, ahí está la puerta abierta y no dejamos de ver la puerta cerrada. Para ti, ¿hacia dónde lo direccionas? Muy bien. Ahora, otra cuestión cuando hablamos de perdón es que a muchas personas les cuesta, en primer momento, decir perdóname, pero también perdonar es súper complicado, Astrid. Sí, yo creo que es básicamente la educación que nos dan. Si nosotros de pequeños nunca escuchamos la palabra perdón de mamá y papá, si les costó trabajo a ellos pedir perdón o inclusive perdonarnos, si en cuestiones de que nos castigaban y era muy difícil recuperar esta como confianza con papá y mamá, pues lo vamos trasladando conforme vamos creciendo y obviamente lo vamos colocando, en este caso en la pareja, y es difícil pedir perdón a la pareja justamente porque no lo hemos escuchado. Definitivamente no hay manera en que nosotros hagamos algo si a nosotros no nos enseñaron a hacerlo. Entonces necesitamos como retomar esa parte, darnos cuenta que hay cosas que no aprendimos de pequeños, que estamos trasladando cosas de papá y mamá que estamos haciendo y que entonces podamos empezar a decirle a nuestra mente, tenemos que cambiar y este es el proceso para hacerlo. Y podemos aprender ese proceso. Así es. En sentido con lo que dices, ¿tú consideras, Bruno, que esto se relaciona, por ejemplo, con el género? O sea, ¿hay una diferencia en cuanto a la relación que tenemos con pedir perdón y el otorgarlo? ¿Depende del género también? Sí, sí, por supuesto. De hecho, a partir de ese constructo social y cultural, hay una carga diferenciada hacia hombres y mujeres. Y relacionado con el perdón, y específicamente situándolo en el ámbito de la pareja, las mujeres tienen asignada esta responsabilidad, la mayoría de las veces, a perdonar. Y los hombres, entonces, desde pequeños, un poco retomando lo que dice la doctora, a través de estos modelos parentales, de la mamá comprensiva, tierna, abnegada, vamos interiorizando las creencias de que entonces las mujeres, todas deben de ser así para con nosotros. Y entonces también tener la expectativa de que mi pareja siempre va a perdonarme. Y lo complicado es cuando eso involucra que no nos hagamos responsables de estas faltas o de estos abusos y situaciones de maltrato. Eso es en el caso de las mujeres. Y en el caso de los hombres es diferente la historia, o sea, no se les enseña o no se les inculca, por ejemplo, a reconocer en un momento cuando fallan. Yo creo que es muy importante esto que comentaba ya mi compañera en torno a los modelos parentales, que en efecto hay una sobreexigencia, el no fallar, el no equivocarse, el ser perfectos, ¿no? Constantemente, pero también eso involucra un poco o nulo contacto con el espacio emocional, con nuestro espacio emocional, y eso pues es indispensable para el trabajo del perdón, en este caso situándolo a uno mismo, ¿no? A esta puerta que tú dices, Edgar, que me parece muy bonito el ejemplo, como el abrirnos a otras posibilidades y no encasillarnos en este deber ser. Yo creo que eso sería como apuntando a los muchas veces partimos también desde
qué perdono, ¿no? Hay gente que ni siquiera identifica qué tiene que perdonar o si tiene que perdonar algo. Mucha gente que dice, pues es que lo acepta porque no sabe que es algo que no es aceptable, ¿no? Que a lo mejor es algo que, como bien dices, culturalmente se aprende, se nos enseña desde casa. Y entonces no es algo que tenga que perdonar porque ni siquiera sé si es algo que tengo que aceptar o no. Claro, o sea, creo que no tenemos muy claros como los límites, ¿no? Exacto. O nunca hacemos ese ejercicio de pensar qué estoy dispuesto a perdonar y qué es algo no negociable para mí, ¿no? O qué es algo que por mucho que yo quiera no podría pasar. Es muy común, por ejemplo, la infidelidad en la pareja. Esta también es muy aprendida, muy enseñada desde casa, ¿no? Es que tu papá, la mamá enseñándole a su hija, es que tu papá tuvo muchos amantes, pero siempre regresaba a casa y siempre nos mantuvo y siempre nos tuvo bien. Entonces transmiten esta idea de por qué no vas a perdonar una infidelidad. Es normal en los hombres. Entonces lo normalizamos y entonces ya no hay que perdonar nada porque es normal para mí. Porque ni siquiera es una falla tan grave, ¿no? Se podría decir en algunos casos. Veíamos en los comentarios que nos daba la gente en las redes sociales que muchos hacían énfasis en es un acto de amor propio. Perdonar es una virtud porque es algo para nosotros, es algo que nos damos a nosotros, no tanto a quien le otorgamos el perdón. ¿Qué opinas sobre eso, Astrid? Creo que sí, definitivamente. Al final podemos perdonar a una persona incluso ya no estando aquí. Al final el perdón es para liberar del sistema de nuestras creencias y de nuestros rencores y no tanto el hecho de que nos volvamos otra vez los amigos de esas personas que nos hirieron, ¿no? Eso no quiere decir específicamente eso, simple y sencillamente es saber que nosotros no olvidamos definitivamente porque no hay un switch, digamos, en el cerebro que nos pueda permitir olvidar las cosas y qué bueno porque al final eso es experiencia y entonces la experiencia nos dicta por dónde ir en el camino para no volvernos a equivocar o equivocarnos lo menos posible. Entonces el amor propio al final, digamos, también está muy estigmatizado o está como muy con la parte cultural, ¿no? De qué es el amor propio, pero si redondeamos, digamos, esta situación, es más para liberarnos nosotros el perdón antes que para liberar al de enfrente. Y es que yo creo que a nivel social tal vez tenemos mal entendido el perdón, porque tú lo decías, o sea, está la frase, ¿no? O sea, como perdonar es olvidar, es borrón y cuenta nueva, es como de tan amigos como siempre, y creo que desde ahí es cuando nos confundimos, porque evidentemente, o sea, puedes perdonar, pero claramente no se olvida, ¿no? Sí, eso me parece muy importante el recuperar, el que sí involucra más un proceso propio, ¿no? Y, estaba buscando, antes de venir acá, como esta definición o los orígenes etimológicos, ¿no? Del perdón. Entonces, una acepción que más o menos estaba circulando por ahí era la idea de dejar atrás, pero efectivamente es imposible, o sea, no podemos tener como este bloqueo psíquico de entonces ya suspender todo lo que anteriormente había ocurrido, y justo considero que hay que situar entonces el perdón sí como un proceso personal a beneficio de uno, ¿no? O de una, sin que eso signifique necesariamente la dependencia de que alguien me otorgue el perdón. Ok, muy bien. Vamos a ver qué es lo que nos están diciendo en las redes sociales, Lalo. La verdad es que en las redes, justo como venía en la cápsula, Minat, están muy interesados en este tema de cómo el perdón es un acto de amor propio y no solamente como una banalidad. Y me llegó un poco a la cabeza esta parte de hablar como un perdón, pero un perdón profundo, un perdón honesto. Y ahorita leeré unos comentarios que harán un poco de sentido, pero quisiera preguntar o poner la pregunta al aire, el cómo dimensionamos si verdaderamente estamos pidiendo un perdón o solamente es como para librarnos del problema, y cómo sabemos si dije, bueno, ya lo perdoné, pero hay un corajillo ahí que luego hay veces que dices, bueno, se la voy a regresar, pero ya lo perdoné, ¿no? Entonces, eso es lo que nos preguntan mucho, ¿qué implica el perdón? ¿Qué es perdonar? Y bueno, al final nos dice, por ejemplo, Nacmo, cuando hay una herida, el proceso de perdón es largo. Se puede decir que te perdonó con palabras, pero el interior emocional, el proceso es distinto. Ainara nos dice, es mejor decir lo siento. El perdón está supeditado a que alguien lo otorgue. Decir lo siento viene del reconocimiento de haber hecho algo que lastimó a alguien. Viene desde dentro, de una reflexión, de ser honesto con uno mismo. No es una obligación. Hay una diferencia entre lo siento y el perdón. Dice Ainara que, pues, ella lo siente que sí. Muchas gracias, Ainara, por tu comentario. Eusebio nos da
una reflexión acerca de Buda, que le ofrecen un perdón y no lo da, y más bien manda a la persona que le pide disculpas con sus discípulos. Y dice que el perdón no engrandece el ego, pero dice Eusebio que él no perdona porque quien ama no necesita perdonar. Eso a lo mejor será que si amas no lastimarás. No lo sé, creo que puede ser una interesante pregunta para responder aquí. Me hace pensar mucho en esta frase que tenemos de no te perdono yo, que te perdone Dios, ¿no? O sea, como poner al perdón como en este pedestal de es algo divino, algo que nosotros, los mortales, no podemos otorgar, sino solamente algo más divino que nosotros. Y se relaciona con lo que decía Ainara, o sea, ¿hay una diferencia entre el perdón y una disculpa? Mira, soy mucho de utilizar ejemplos, ¿no? Y también hablar mucho de causística, lo que dicen los pacientes, lo que dice la gente. Y tenía un paciente que me decía, pues no puedo olvidar porque ni que tuviera Alzheimer, ¿no? Y no puedo perdonar porque no soy Dios. El punto de partida que nos comentaron hace ratito, justo cuando trabajamos sobre el perdón, ¿en qué momento sé si estoy perdonando o en qué momento sé si lo estoy haciendo perdonando, ¿no? Si te estoy diciendo, sí, ya está bien, para que no estés molestando, pero sigo ahí como picado con el tema. Insisto, tenemos que ver qué estamos perdonando porque hay grados. No es lo mismo perdonarte que llegaste tarde, a que perdonaste que una infidelidad, insisto, o cosas más graves, ¿no? Pero ¿en qué momento sé que te perdoné? ¿En qué momento sé que estoy del otro lado? Cuando sigo viviendo, sigo viviendo la situación, pero ya no la siento. Te perdoné, decido ya no estar contigo, pero te sigo viendo y me sigo enojando, es que tú fuiste el que... Pero te estoy respirando, te estoy dejando ser, es muy distinto a te vuelvo a ver, volvemos a estar en una situación parecida, pero me da indiferencia, me da igual. Es un proceso que lleva tiempo, o sea, perdonar a alguien puede ser algo inmediato o debemos tomarnos nuestro tiempo para vivirlo. Cuando se tratan de cosas pues relativamente graves, sí nos tomamos el tiempo. Ahora, creo que el perdón no va de la mano con seguir en la relación, si estamos hablando de la pareja. Claro. Yo puedo perdonar a una persona que me fue infiel, sin embargo, no necesariamente tengo que estar con ella. Claro. Y esos son justamente los límites del perdón. Y que eso no implica que no le estés perdonando, ¿no? Exactamente. Yo puedo perdonar, continuar con mi vida, continuar con la relación, a lo mejor inclusive, no sé si de amistad, pero una relación cordial. Supongamos que tenemos hijos en común, entonces yo puedo estar con mi expareja con una relación cordial, pero eso no significa que yo perdone la infidelidad para continuar con esa persona. Porque comúnmente si continuamos con ellos sin perdonar realmente, es donde vienen nuestras venganzas y es donde vienen estas necesidades como retaliativas de ponerle como esta venganza a la persona, ¿no? Sí, se vuelven como círculos muy violentos, ¿no? De que, bueno, voy a seguir aquí, pero cuando yo pueda me la vas a pagar, o incluso exacto, el pensar, si yo llego a fallar, me debías una, entonces me tienes que perdonar porque tú fallaste en algún momento y yo fui capaz de perdonarte. Vamos a ver una entrevista que le realizamos a Mónica Figueroa. Ella es psicoterapeuta, especialista en terapia de reencuentro. Veamos y lo comentamos. El perdón se puede trabajar de muchas formas, ¿no? Creo que hay como diferentes escenarios que a las personas les dan sentido. Pero claro que sí, se pueden hacer talleres de maneras distintas, dirigido a diferentes temáticas. El perdón es un tema tan amplio, ¿no? Que creo que en muchos momentos se puede trabajar a través de algunos ejercicios, de una explicación. Pues mira, en mi experiencia he hecho talleres de diferentes escenarios. O sea, uno que sí ha sido dirigido a parejas y otro que ha sido mucho en general, ¿no? O sea, he abierto el tema del perdón para que las personas que se viven con heridas, con inquietudes, puedan tener espacios para poderlo reparar. Entonces, se puede utilizar de diferentes formas, ¿no? Trabajar el perdón en las parejas es muy reparador, es algo muy necesario. Dependerá un poco de las parejas que tenemos, ¿no? A veces hay como situaciones muy puntuales que se trabajan en el perdón, no sé, por ejemplo, una infidelidad o alguna traición de alguna manera, o a veces es como más generalizado. ¿Cómo se trabaja? Mucho te decía, hay que hacer una explicación de todo lo que puede ser el perdón y de lo que no es.
y también de las estrategias que podemos puntualizar. Es muy importante que las personas logren contar la historia que tiene su situación de agravio y que la puedan nombrar esa pena, para después, algo muy importante es que podamos transmitir que la relación que ha sido herida puede ser una relación que termine o puede ser una relación que se renueve. Es muy importante que identifiquemos que el perdón es un proceso que tiene que ser, analizado, que tiene que ser puesto en la mesa. Cada situación, cada pareja tiene diferentes historias y en ese sentido cada proceso es distinto. Los procesos terapéuticos, por supuesto que ayudan y promueven mucho de situaciones que nos lleven al bienestar y a tener relaciones de paz. Pero cada historia será diferente. Sería maravilloso pensar que el perdón es mágico. A mí me gusta decir que no es mi finalidad última, mi primera finalidad en un proceso terapéutico. El perdón llega después, es el regalo que nos damos y es muy importante hablar de que el perdón no es algo que le regales al otro, ¿no? No es como algo que le sirva mayoritariamente al otro. Es una cosa muy personal. Muchísimas gracias, Mónica, por esta cápsula y por toda la información que nos das. Y bueno, uniendo un poco el tema que nos dice Mónica en la cápsula y leyendo los comentarios de redes sociales, por ejemplo, Ariana nos dice, el perdón que uno da, la pareja o expareja lo confunde con un voy a regresar contigo y no. La situación no debe darse por hecho, que todo será igual. Es justo un poco lo que tú decías, Astrid, de esta parte de no confundir o perdonar, pero no forzosamente tener que estar en la relación. Isaac nos menciona, ¿el perdón es trascender lo que me lastimó? Creo que Isaac, yo creo que va un poco más en la pregunta de si perdonar en algún punto desaparece esta parte, esta herida que a lo mejor causó una persona o alguna situación. Muchas gracias, Isaac, por tu pregunta. Sara dice, interesante tema, creo que para mí sí sería más fácil perdonar una infidelidad que una deslealtad. ¿Cuál es la diferencia? ¿La deslealtad y la infidelidad son cosas diferentes? ¿O una depende de la otra? Muchísimas gracias por sus comentarios. No olviden de llamarnos al 55 51 66 40 00. Vamos a estar escuchando todas sus llamadas. Y bueno, para continuar con la plática, hablamos un poco acerca de que el perdón es un proceso, ¿no? Mónica lo dice, es un proceso que hay que iniciar, que dura tiempo, que dependiendo de, como dicen, dependiendo del pájaro es la pedrada, dependiendo del daño que se hizo, pues el proceso será un poco más corto, más largo. Pero Bruno, cuéntame, ¿cómo sería la manera correcta, una manera ideal para poder asimilar que me hirieron y empezar el proceso del perdón? Pues creo que ya ahorita lo están mencionando en estas conversaciones y en las preguntas anteriores, con esta palabra, esta frase clave de lo siento, que a veces sí se banaliza, como en lo siento, pero no hay un sentir real de la situación, no hay una asimilación emocional o afectiva de lo que está pasando. Entonces, creo que para ambas partes que estén involucradas en esa situación de maltrato o que derivó en esto del perdón, sí es indispensable un reconocimiento de las emociones que estoy sintiendo, porque efectivamente podemos llegar a estas situaciones que bien compartes, Edgar, en que yo te perdono de palabra, pero te veo y me enojo, ¿no? O me da tristeza o me da miedo. En situaciones de abuso o de maltrato, pues me da miedo acercarme a ti. Entonces creo que parte fundamentalmente de un reconocimiento afectivo o emocional de uno mismo. Y también en este caso, cuando hablamos de la otra parte, de quien está solicitando el perdón, creo que sí, también es muy necesario el que exista un reconocimiento emocional de los impactos que está teniendo en la otra persona, mis acciones, y también cómo eso afecta en mí, qué emociones produce eso en mí. Eso está increíble, Bruno, y también haciendo un poco referencia a lo que dice Sara, Nat, Edgar, yo te quiero preguntar, Astrid, esta parte nos dice Sara, que es más difícil para ella una infidelidad que una deslealtad. A mí me gustaría un poco meter en el tema, pensamos el perdón con la pareja, digo, viernes de pareja, en el que infidelidad, todo esto, pero hablabas un poco de si nunca escuchamos a nuestros padres decir perdón o pedirnos perdón a los hijos una vez que nos han lastimado. Vamos a diversificar un poco las situaciones. La deslealtad podría llegar a ser diferente en amigos, en papás, en otras relaciones. ¿Cómo es el perdón fuera de la pareja?
Básicamente es lo mismo porque me hirieron de la misma manera. El que yo nada más esté que yo esté buscando nada más el perdón con la pareja, pero no con los amigos, eso quiere decir que no estoy poniendo los límites adecuados. Yo creo que tengo que pedir perdón hacia todas las personas que yo hiero, igual esas personas deberían de pedirme perdón. Inclusive lo que platicaban en este momento Bruno de cómo llegar al perdón, Freud decía que la cura, para llegar a la cura hay que hablar. Entonces es bien importante que nosotros expresemos lo que nos está doliendo. Y para saber realmente cómo llegamos a ese perdón, es que ese recuerdo de esa situación ya no nos duela. Ay, qué difícil. Estoy pensando que parte de este proceso que estamos poniendo sobre la mesa, o sea, en primer momento, ¿no? O sea, tal vez ofrecer o reconocer que se hizo un daño, reconocer lo que me está causando en mis sentimientos. Y yo creo que cuando tomamos la decisión de perdonar a alguien que nos lastimó en un grado pues muy intenso, es reconocer que nos sentimos vulnerables y nos sentimos desconfiados. Yo creo que ese es uno de los momentos más difíciles al empezar este proceso, porque dices, te quiero perdonar, pero ¿cómo recupero la confianza? ¿Cómo dejo de sentirme así? Vamos a una pausa y les damos la respuesta. De acuerdo a la Real Academia Española, la acción de perdonar es una remisión e indulgencia de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotras y nosotros en Diálogos en Confianza. Los límites de perdonar, los límites del perdón. Hemos estado hablando acerca de cómo iniciar este proceso de perdonar, qué significa perdonar y cómo tiene beneficios o también cómo afecta a la otra persona que ofende o nosotros o nosotras en el caso de que estemos perdonando. Entonces, no se desconecten, pero antes de seguir con el tema, me gustaría invitarles a que no se pierdan el programa de lunes de Diálogos en Confianza en Salud. El tema va a estar buenísimo, es los desafíos de la salud y el medio ambiente. Va a estar muy, muy interesante el tema. Y bueno, seguiremos leyendo aquí sus comentarios para que podamos ponerlos sobre la mesa. Entonces, no duden en llamar, no duden en seguirnos escribiendo. Y antes de seguir con varios comentarios que han salido, Edgar, puntualmente yo te quiero preguntar, ¿cuál es la diferencia entre fidelidad y lealtad? Mira, esto lo preguntó una persona, ¿no? Sí. Habría más bien aquí que definir para ti qué es infidelidad y para ti qué es lealtad. Porque por definición podríamos hacerlo como lo mismo. Me gusta utilizar mucho en terapia un ejercicio que utilizo que le llamamos FIA, que por sus iniciales F-I-A, así lo llamamos, que justo va desde qué estoy dispuesto a perdonar y a no perdonar en una relación de pareja. F es de fundamental, I de indispensable y A de accesorio, o me gusta a mí llamarle aceptable. Tu F, ahí ponemos qué es lo que no estoy dispuesto a negociar, no estoy dispuesto a perdonar. Y si existe o no existe en la pareja, tronamos. La I de indispensable es lo que si hay o no hay en la pareja, a lo mejor sí nos causa problemas, a lo mejor nos causa conflicto, pero lo puedo perdonar y no tronamos. Lo puedo trabajar. O lo podemos trabajar. Y el A, accesorio o la aceptable, es todas esas cosas que si las hay o no las hay en la pareja, ni me van a afectar, ni nos van a causar problemas y tampoco vamos a terminar, pero sí que me gustaría que estuvieran en la relación. Sí me gustaría que, si no te gusta ir al cine, pero a mí me encanta ir al cine, digo, si no quieres ir al cine no vamos a terminar y no vamos a pelear, pero me encantaría que compartieras eso conmigo. Ese es el punto de partida para saber entonces, porque si tú en tu F de fundamental pones no permito las infidelidades, entonces, y lo estoy permitiendo en mi relación, entonces estoy faltando a mí mismo, a mi fundamental en la pareja. Y pasa en la terapia que llega mucha gente con las Fs, 25 cosas de las F y 23 le están pasando a su pareja. Entonces yo les digo a las personas, ¿qué estás permitiendo? ¿Hasta dónde lo estás permitiendo? ¿Y por qué? Y es que aparte yo creo que depende de cada persona, pues sus límites, ¿no? O sea, algo que tal vez para ti sea accesorio, para mí va a ser fundamental. Exacto. Y creo que al final de cuentas es algo de mucho autoconocimiento, de primero pues saber qué onda con uno mismo para a partir de ahí poder compartir lo que uno espera al estar en una relación.
Y justamente sobre esto vamos a ver el testimonio de Aide. Ella nos cuenta cómo le fue en su relación, la situación que se provocó y que ella no pudo perdonar y cómo es que ella siguió adelante. Tengo 44 años, tengo 2 niñas, adolescentes de 14 y 15 años y actualmente estoy casada. Tenemos 20 años juntos. Lo que no negociaría sería pues otra pareja, ¿no? O sea, una infidelidad, así como que consecuentarlo, no sería algo que pudiéramos negociar, ni él hacia mí, ni yo hacia él. Pues yo creo que violencia física, o sea, golpes, maltrato físico, incluso maltrato emocional igual, psicológico. Lo viví de niña con mis papás, entonces de alguna manera me prometí que no toleraría una situación así. Yo lo conocí a él en el trabajo, donde entré a trabajar. Éramos compañeros y empezamos obviamente como a conocernos, a compartir como compañeros de trabajo y de ahí se dio la relación. En cuestión de los límites, yo estoy en hogar con mis hijas, hacemos escuela en casa y él obviamente sale al trabajo, entonces es difícil que yo pueda tener amistades hombres, ¿no? O sea, sí tengo mis amigas, pero pues nada más, entonces no hay como que salidas de que yo me vaya con mis amigas y deje a mis hijas, no. Algo que él ha entendido y por nuestra relación, nuestro matrimonio, porque nos conocemos, no es algo que yo tuviera temor o que él fuera infiel, ¿no? O sea, sé que tiene sus amistades, sus compañeras, pero nada más. Sí, en cuanto al perdón, considerarme una persona actualmente que sí ya soy más fácil de perdonar ciertas cosas. Me ha sucedido en el pasado que es necesario perdonar, porque al final del día quien se hace daño es uno. O sea, si no perdonamos, vives con la amargura, con el rencor, con el odio quizás, ¿no? Pero en cuestión mía he aprendido que lo mejor es perdonar, sanar esas heridas y de ser posible, pues hacerlo a un lado. Hemos tenido la madurez para salir adelante y perdonar y seguir avanzando como matrimonio y como familia. Muchas gracias, Aide, por compartirnos su testimonio. Y bueno, ella nos dice, yo tenía como desde antes de iniciar mi relación o desde los inicios, tenía muy claro qué era lo que yo no quería reproducir ni cuáles eran los patrones en los que yo no quería caer. Pero, Astrid, ¿tú realmente crees que esto es algo que hagamos todos? O sea, ¿realmente conocemos nuestros límites? Y cuando sabemos cuáles son, ¿cómo comunicarlos a la pareja sin que esto se perciba como una amenaza, ¿no? De, ahí te van todas las cosas que sí haces, bye bye, ¿no? Muchas veces no conocemos nuestros límites y sobre todo hay una parte inconsciente que es la que nos está jalando, digamos. Lo que comentaba Edgar ahorita que estábamos escuchando el testimonio es que muchas veces sabemos lo que no perdonaríamos y sin embargo terminamos aceptándolo, digamos, no perdonándolo, pero sí aceptándolo. Y entonces creo que es más bien una situación en donde necesitamos realmente saber. Lo más fácil o lo mejor sería saber qué es lo que no queremos. Desde ahí entonces podemos saber qué es lo que queremos. Y una vez que ya tenemos ambas listas, podemos acercarnos con nuestra pareja a una plática muy cordial, a lo mejor y dentro de una cena muy tranquila. Primero empezar por lo bonito y después ya por lo difícil, ¿no? Entonces a lo mejor y es aceptarle cosas que esa persona está haciendo por nosotros y después entonces comentarle
¿qué es lo que no perdonaríamos desde el plano, desde nosotros? Es decir, si yo agredo a la persona de enfrente, voy a recibir una agresión de regreso. Por lo tanto, es desde mi sentir, desde cómo me siento, y da una explicación de por qué no lo perdonaría. Vamos a suponer que a lo mejor yo viví en casa una infidelidad de papá y por lo tanto yo sufrí o vi sufrir a mi madre, entonces en este momento yo sabría que no perdonaría eso. Y por lo tanto, entonces, si le doy esa explicación a la persona, es mucho más fácil que esa persona lo entienda y además no se sienta agredida. Claro, se logra más empatía. Así es. Ahora, ambos decían, a raíz de este testimonio, que lo que pasa en la práctica es que aquello que serían nuestros fundamentales o nuestros no negociables, a veces son los que están en nuestra relación y los permitimos. ¿Por qué puede suceder esto? ¿Por qué algo que yo sé que no quiero para mí, lo puedo tener y aún así no hacer nada al respecto? Bueno, creo que va mucho de la mano de lo que ya están comentando previamente en relación con estos modelos parentales, ¿no? También esta historia de vida, y a partir de la cual estamos generando ciertas creencias que pues también pueden dividirse entre creencias de maltrato y creencias de buen trato. Entonces, precisamente pareciera ser que en estos contextos de infidelidades o de situaciones de violencia o abuso, hay muchas creencias de maltrato que sostienen eso. Eso no quiere decir que entonces una persona sea culpable o responsable de lo que le sucede, ¿no? Hay que depositar la responsabilidad en la persona que lo ejerce, eso está muy claro. Pero atendiendo a tu pregunta, creo que sí es importante una mirada introspectiva de lo que está sucediendo con uno o una misma y justo parte de esta noción de las creencias de maltrato que son subyacentes y que esas creencias van a ser la base de unos guiones de vida. O sea, vamos repitiendo conductas constantemente y conductas que a veces sí son, que nos producen malestar, ¿no? Y que nos llevan a situaciones que no queremos. Justo como situando este ejemplo que ofrecías, Astrid, sobre lo que yo vi en casa y tenía muy claro que eso no quería para mí. Y sin embargo, 20 años o 30 años después me encuentro en ese escenario. Entonces hay que explorar qué fue lo que llevó a estas creencias que siguieran sustentándose y que siguieran repitiendo este guión de vida inconsciente. Hay un experimento que se hizo con perritos, al que le llamaban resignación aprendida, y justo ponían a un grupo de perritos en una jaula cerrada, sin puerta, con un piso de metal conectado a una fuente eléctrica, ¿no? Les daban toques a los perritos y al principio los perritos saltaban y se querían salir corriendo y no sabían qué hacer y entonces brincaban para no darles toques. Llega un momento con los perritos en los que dejan de moverse, dejan de tratar de evitar los toques y dejan de tratar de huir, pero sí dejan de comer, se les ve un poquito más, con menos actividad. Y después se repite el experimento abriéndoles una puerta. Nosotros diríamos, obviamente, en cuanto ponen el toque, el perrito va a salir corriendo. No sucedió. Les dieron los toques y no sucedió. Se quedaban los perros y lo hicieron varias veces. La única forma para que los perritos salieran corriendo de la jaula, cuando tenían la puerta abierta, era sacándolos, forzándolos a salir antes del toque. Solamente repitiendo esto, sacándolos del toque, fue como aprendieron a salir y a prevenir el toque, se acostumbraron. Y me gusta llevarlo mucho ejemplo de esta terapia porque eso nos pasa. De repente, ya porque nos dieron un toque, pensamos que nos tenemos que quedar aquí. Y nosotros como terapeutas muchas veces lo que queremos es salte del círculo, salte del entorno, salte de la situación para que veas que tienes opciones. Ahorita que veíamos el testimonio dijiste algo que me pareció sumamente interesante, que era perdón o resignación. Exacto. ¿Los podemos llegar a confundir? Sí, claro. Justo, pensamos una parte, como bien comentas, una parte es lo que aprendimos, lo que vimos en casa, y otra es la función básica de nuestro cerebro siempre va a ser ahorrar energía. Siempre. Y es una lucha en terapia porque ahorrar energía, ¿qué me va a costar más? ¿Quedarme en donde estoy o hacer un cambio, buscar un cambio, tratar de platicar, tratar de generar estrategias, tratar de hacer algo? Es lo que siempre le digo a los pacientes, hagan algo, lo que sea, un movimiento chiquito puede generar grandes consecuencias. Entonces, me estoy quedando aquí porque ya es lo normal, me dicen pacientes.
llevo 40 años de casado. ¿Por qué ya llevamos 40 años? Y uno normalmente dice, oye, wow, 40 años. Y a mí me gusta preguntarles, ¿y cómo fueron esos 40 años? Y luego te comentan, se pasaron como 5 minutos, pero debajo del agua, ¿no? y yo digo, no, pues lo siento mucho, ¿no? Porque 40 años no significa que fue todo lindo, todo maravilloso. ¿Cómo llevaste esos 40 años? Y qué poderoso es esto, o sea, checar si estamos tal vez en algún momento ya resignados en una relación. Exacto. Cuánta luz puede dar reflexionar sobre esto. Hablamos de que el perdón es un proceso individual, es una decisión y que aquello que perdonamos o no es algo muy personal. Sin embargo, podríamos hablar de algunas situaciones que son imperdonables, o sea, realmente hay cuestiones que no merecen un perdón. Creo que la violencia, no sé, a ver, merecer el perdón probablemente sí, regresar con esa persona no, ese es el límite. El perdón siempre se puede dar. Inclusive a personas que han sido, pues por ejemplo, que han asesinado, que hay gente que ha perdonado al asesino de sus propios padres o sus hijos. La violencia sexual. La violencia sexual. Uno puede perdonar porque, como te decía antes, el perdón significa el hecho de que yo recuerdo se maneja igual que un trauma. Yo recuerdo ese evento, pero cuando lo perdono, sé que lo perdono porque no va emparejado con una emoción displacentera. Entonces, puedo perdonar, sin embargo, quedarme con esa persona, no, definitivamente. Entonces, creo yo que violencia intrafamiliar no debe de ser un motivo por el que se queden. Y ya después, el abuso sexual también. Y después hay muchas aristas en donde hay gente que sí es capaz de quedarse con las personas, las parejas, y hay gente que no. Creo que también tiene que ver mucho con el miedo a la pérdida del amor de alguien o inclusive a la pérdida de esa persona. De esa persona no especialmente como persona, como mi pareja, sino la pérdida a una persona que esté conmigo. También tiene que ver mucho con la infancia, ¿no? Muchas veces, si no tuvimos la figura paterna, la figura materna, siempre estamos buscando a esas figuras en nuestra pareja. Y por más que nos hagan daño y sepamos que nos están haciendo daño, va más allá de nosotros el aceptar que no debemos de estar con esa persona, que en realidad nos quedamos ahí. Claro, estos guiones infantiles. Me dicen en terapia, es que ya no quiero estar con él, pero es que lo amo, es que lo sigo amando. También puedes dejar a alguien con amor. También puedes dejar a tu pareja, terminar a tu pareja amándolo. Eso no va junto con pegado. Pero es que yo creo que muchas veces piensas, se me va a acabar el mundo, ¿no? O sea, y como dicen, hay una dependencia. O pensar que el amor lo puede todo, pero si lo quiero todavía, entonces puede ser que entonces sí merezca, sí vale la pena intentar perdonar. También lo religioso, es otra rama ahí que también los religiosos se enseñan mucho, ¿no? Es que uno cuando se casa se debe de quedar aquí. Me tocó un paciente que decía, es que muy cristianos, y decían, es que la religión y mi educación en la religión dice que con quien te casas es con quien debes estar y que lo que debes de perdonar. Y me platicaba dentro de la terapia, mi esposo cuando se molesta y le preparo algo de comer y no le gusta, me lo tira al piso y hace que me lo coma del piso. Y yo le decía, ¿y ya lo platicaste con tu pastor, con el padre, con el líder de la iglesia? Por supuesto que no, lo platicó y esa relación terminó al poco tiempo. Entonces, se vale, las creencias religiosas yo no me quiero ahí meter en que sí, que no, pero pregunta, asesora, comunícalo, háblalo, ¿no? No, pero creo que sí vale la pena, o sea, darnos cuenta de lo que implica el perdón fuera como de una creencia o fuera de unos mandatos religiosos que pueden estar justificando ciertas dinámicas de violencia, ¿no? Por ejemplo, porque tal vez la pregunta es ¿por qué no le había dicho a su líder? ¿Por qué no lo había compartido? Porque creo que muy dentro sabes que son cosas que no puedes y no deberías permitir dentro de una relación. Ahora, estamos hablando de que podemos, que no debemos perdonar, pero también sucede que a veces entra como un juego de poder al hablar de perdón. Y sucede una situación X que me lastima y no te quiero perdonar porque pensamos que eso es facilitarle la vida al otro, que eso le va a hacer un bien y yo no quiero que esa persona pues se exima de responsabilidad y ya no se sienta responsable del daño que me hizo. ¿Por qué llegamos a verlo así? ¿Por qué pensamos que es facilitarle la vida al otro si decimos te perdono? Yo recuperaría lo que
estaban hablando en torno a los mandatos religiosos, bueno, o sea, hay que también situar que habitamos en una cultura, una tradición cultural judeocristiana. Seamos creyentes o no, está inmerso en este sistema. Y vamos asimilando entonces también estas nociones de culpa o arrepentimiento o redención, ¿no? Seamos o no creyentes. Desde ahí creo que justo se van organizando ciertos, como dices tú, juegos de poder o relaciones de poder, desde las cuales podemos entonces ejercer alguna violencia, ¿no? En función de estar involucrando el espacio afectivo o emocional de la otra persona. O sea, el chantaje, la manipulación, algo que me parece importante también mencionar, que tiene que ver con estos ejemplos de maltrato, ¿no? de los experimentos contra animales, pero también con humanos. Desde el género, las mujeres no son socializadas para no contactar con el enojo, porque si contactan con él, entonces son unas locas o son histéricas, ¿no? Y se les condena socialmente. Entonces, a mí me hace mucho sentido esto que comentas, Edgar, en relación con vamos a ahorrar energía, ¿no? Y me quedo así en la indefensión. Socialmente y desde el género, a veces justo a las mujeres se les encierran estas situaciones. Entonces, cuando están siendo víctimas de violencia, justo desde este mandato de no te enojes, ¿no? O calladita te ves más bonita, pues entonces no me permiten contactar con el enojo, que a su vez esa emoción me permitiría movilizarme a otros lugares, poner límites también. Oye, Bruno, y es importante esto que dices, y justo uniéndolo con lo que dice Edgar, como decías, digo, no vamos a meternos en creencias y todo este tipo de cosas, pero creo que en la religión se habla muchísimo de perdón también, muchísimo, y de un perdón incondicional, no consciente, sino se te dice todo el tiempo que si perdonas, eres bueno. Y entonces a partir de ahí yo creo que tanto en la religión como este concepto ya sacado de cualquier creencia religiosa, como que le quita este poder al poder perdonar o al poder pedir perdón, ¿no? Si al final te dicen perdona y serás bueno, pues como que también te invita a decir, bueno, ya te perdoné, pero pues porque quiero ser bueno, ¿no? Ese es un tema bien complicado y, bueno, no sé, habría que profundizar, pero antes de seguir con el tema, no sé si les parece que vayamos a ver un testimonio anónimo donde nos dice una mujer que fue infiel a su marido y ella no lo quiso perdonar. Vamos a verlo. Tengo 53 años, tengo 3 hijos, ya son mayores de edad y yo nunca me volví a casar después de mi separación, nunca me casé, ni vivo con nadie, ni mantengo ninguna relación con nadie. Pues yo cuando supe de la infidelidad del papá de mis hijos, de mi esposo en ese tiempo, pues yo pensé que era algo que nunca lo iba a perdonar y pues sí me costó mucho trabajo, yo tuve que ir a terapia, pero no quise seguir con la relación porque pensé que era algo que toda la vida yo le iba a reprochar y pensé que si lo perdonaba una vez le iba a tener que perdonar todas, ¿no? Pero con terapia y todo por mis hijos, continué, bueno, traté de sanar todo eso. Él estaba pues, muy enojado conmigo porque yo hice los trámites del divorcio. Pero él poco a poco pues lo fue asimilando y yo pues permitía que siguiera viendo a los niños a pesar de que él no me aportaba nada económicamente. Yo pues tuve que trabajar más y él pues se dedicó a cuidarlos. Y ya poco a poco fuimos manteniendo una relación. Yo lo hice por mis hijos también. Nunca le hablé mal de su papá, les hablé mal de su papá porque no quería que mis hijos cargaran con ese rencor con su papá. Y a la fecha, pues ahora pues lo puedo ver bien, sin problemas, sin enojo. Llevamos una buena relación. Entonces, de hecho, él ya se volvió a casar. Y bueno, a juntar con una persona, tiene una hija. Y pues sí, también llevo una buena relación con su pareja y con su niña. Yo mantengo una relación de respeto con su papá de mis hijos y sí cambió nuestra relación en cuestión, siento que hasta más comunicación tenemos ahora. Oigo siempre el programa de Diálogos en Confianza, eso a mí me ayudó mucho porque pues como hablan de diferentes temas, a mí eso siempre me ayudó y fui sanando poco a poco y liberándome de esa
más que nada enojo, tenía mucho enojo. Fue un proceso de, pues sí, de años, pero yo siempre tratando de avanzar, nunca retroceder. Muchísimas gracias a este testimonio anónimo, difícil, ¿no? De poder escuchar estas situaciones, y creo que pasan más seguido de lo que pensamos. Ya tenemos unas llamadas del público. Muchas gracias por estar en interacción todo el tiempo con nosotras y nosotros. Magda nos dice: tengo un problema con mi pareja. A él le gustan mucho los perros, de tal manera que se le ha olvidado de que existo. Me doy cuenta que no es sana la relación. Quiero irme de ahí, pero ¿cómo perdonar? ¿Cómo puedo perdonarlo? ¿Cómo reiniciar mi vida? Esa última pregunta es muy buena. ¿Cómo reiniciar mi vida? Lo que platicábamos un poco de que si se va, me muero, ¿no? Lo amo, pero no lo quiero perdonar, ¿no? Carmen nos dice en su testimonio: mi pregunta para los especialistas es: ¿cómo perdonar a tu hermana porque después de 20 años por envidia se mete con tu esposo, afectando a tu familia y a tus hijos? Ha pasado tiempo y me han dicho que por amor propio lo perdone, pero aún me duele mucho. Tengo rabia e impotencia por cómo se dieron las cosas. Mi madre lo sabía y por mi sobrino me enteré de la situación. Es complicada la situación de Carmen. Gracias, Carmen, por compartirnos tu situación. La comentaremos aquí con los especialistas. Y por último, una tercera llamada de Lourdes de la Vega. Nos dice, Lourdes tiene 72 años, nos escribe de la Ciudad de México y nos dice: les comparto la siguiente frase para pedir perdón. Te pido perdón por el daño que te causé consciente e inconscientemente, y te perdono por el daño que me causaste consciente e inconscientemente. Muchas gracias, Lourdes, por esta frase. Creo que es muy buena aportación para el tema que estamos platicando el día de hoy. Unos comentarios de redes como para seguir poniendo temas sobre la mesa, y a partir de ahí, si les parece, continuamos con la conversación. Luli nos dice: perdoné varias infidelidades, matrimonio joven, mujer enamorada eligiendo perdonar para seguir haciendo una familia. Una vez que acepté que la otra parte no tiene interés, entonces jugar a la casita, decido separarme. Después del duelo de 4 años, me di cuenta de que el perdón absoluto me hacía mucho bien. Así pude convivir con él hasta la fecha, sin que nada me afecte de su vida o su persona. Primero por mí y después por mis hijos. Muchísimas gracias, Luli, por tus comentarios. Pues, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de todo esto que hemos estado platicando? Nos quedamos con preguntas muy interesantes del público. Mira. Nos quedamos con muchas reflexiones, y yo creo que una de las cosas que más nos está pidiendo el público es como, si decido terminar la relación, pero aún así decir, sí estoy perdonándote, pero ya no quiero estar contigo, ¿cuáles son esos primeros pasos para empezar desde cero, ¿no? O sea, ¿cómo te reubicas en la vida después de abandonar una relación en la que probablemente tú te veías por muchos años, por el resto de tu vida? Pero también esta parte de cómo perdonar si sigo sintiendo mucho enojo, mucho coraje, mucho rencor. ¿Cómo podemos gestionar este tipo de emociones? Va a ser sobre lo que vamos a platicar regresando de esta pausa. No se vayan, estamos en Diálogos en Confianza. El perdón es un logro del desarrollo personal, ya que se requiere trabajar sobre las emociones como el enojo, el dolor, la frustración, la decepción o la tristeza. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Hoy viernes de pareja, nuestro tema es los límites del perdón en la pareja. Y antes de que fuéramos a la pausa, Lalo nos leía algunos de los comentarios que llegaron en las redes sociales y Magda nos pone una situación muy concisa, muy precisa más bien. ¿Cómo empiezo desde cero si terminé la situación con mi pareja, le perdoné, pero aún así me siento muy mal? O sea, no sé por dónde empezar. Es que esto ya realmente se trata de un duelo. Hay que vivir un duelo. Inclusive, para que haya un perdón, tiene que haberse vivido un duelo primero, se tiene que elaborar un duelo. Entonces, recordemos que el duelo tiene 4 etapas, entre ellas el enojo, ¿no? Que tenemos que sentir el enojo, Bruno lo decía, el enojo se tiene que sentir, también debe de haber mucha tristeza. Ahora, las etapas no necesariamente tienen que pasar de una a la otra linealmente. De repente hoy me enojo, pero mañana me entristezco, pero pasado mañana vuelvo a enojarme, hasta que llego en realidad a la aceptación. Y dentro de esa aceptación puede llegar a haber el perdón. Entonces, la persona que nos mandó o que nos habló por teléfono, en realidad tiene que vivir un duelo.
definitivamente, para poder llegar a perdonarlo por completo y entonces poder seguir adelante en su vida. Ahora, esta participación, esta respuesta que da, creo que nos ayuda también muchísimo para el testimonio de Carmen. O sea, Lalo, ¿lo tienes a la mano? ¿Lo podrías volver a leer? Claro. Era en el que ella nos contaba que la hermana más bien el esposo le es infiel con la hermana. Sí, con la hermana, ¿no? Y que la mamá fue el testimonio lo de sabía. Carmen. Y creo que es muy bueno comentarlo. Y también comentar un poco esta parte que tú decías, Astrid, y que tengo una duda que puede ser una pregunta un poco compleja. Yo conozco muchas parejas, por ejemplo, que se pelean, todo acaba muy mal, pero con esta parte del amor regresan y es el famoso borrón y cuenta nueva. Pero ese borrón y cuenta nueva no tuvo ese duelo de perdón y años después, pues hay como un abrir la herida otra vez porque al final ese duelo va a tener que salir, ¿no? Esa parte de borrón y cuenta nueva, yo creo que es complicado. Quiero saber ahí cómo retomar ese duelo, ¿no? Porque lo dejas por unos años, pero cómo retomarlo para hacer perdón. Y les vuelvo a leer el comentario de Carmen que dice, ¿cómo perdonar a tu hermana? Porque después de 20 años por envidia se mete con tu esposo, afectando a tu familia y a tus hijos. Ha pasado tiempo y me han dicho que por amor propio lo perdone, pero aún me duele mucho. Tengo rabia, impotencia por cómo se dieron las cosas. Mi madre lo sabía y por mi sobrino me enteré de la situación. Ahí hay 3 personas involucradas, el esposo, la hermana y la madre, ¿no? Y ella la pregunta dice, ¿cómo perdonar a mi hermana? No habla de la infidelidad, habla de cómo perdonar este vínculo de... Y al final a él también, ¿no? O sea, como que la gente Sí, dice, después perdona. habla de cómo perdonar al esposo, al marido, y no habla de perdonar a la madre, aun cuando sabía que esto estaba pasando. Entonces, es una situación muy complicada, Nat. Bruno, ¿qué opinas tú al respecto? Pues, oye, es que sí es una situación compleja. Pero ¿por dónde empiezo? Sí, o sea, me parece que también hay que tener mucho cuidado en cómo concebimos esta situación. Claro, o sea, desde lo tradicional, entonces, la hermana es la mala, ¿no? O sea, pintamos a la hermana como la mala. Entonces, ¿qué responsabilidad tuvo el hombre? O sea, el pobrecito, pues ella se me acercó, ¿no? O sea, entonces yo no tuve nada que ver. De hecho, incluso, no sé si escuché bien la pregunta, pero menciona esto de lo perdone. Entonces, ya no está haciendo alusión a la hermana, ¿no? En este caso, o a la mamá ni siquiera, que la menciona. Entonces, creo que sí es importante el dar cuenta de cómo lo cultural y social nos atraviesa y que, como yo les comentaba al inicio del programa, sí hay una sobrecarga, ¿no?, de responsabilidad hacia las mujeres, particularmente en estos casos. Entonces, yo considero justo que hay que también pensarlo desde ahí, en cómo conseguimos a las personas dentro de esta problemática y también de qué manera cada persona puede asumir esta responsabilidad para su propio bienestar, ¿no? Porque ella nos lo dice, ¿no? O sea, la gente me dice por amor propio, me imagino que en otros casos pueden decir, pues por el bien de tus hijos, por el bien de la familia, bueno, fue una infidelidad, ¿no? Y yo creo que aquí algo que le causa mucho conflicto, o me quiero imaginar a ella, dice, es que yo estoy muy enojada, no sé si esté viviendo este duelo probablemente, dice, tengo rabia, no dice rencor, pero dice, estoy enojada. Es parte del proceso de perdonar el primero sentir que no queremos ni verlos, que estamos enojados, que estamos súper enojados. Es incluso una de las etapas del proceso de duelo, ¿no? Hay un libro que me fascina, que si tienen oportunidad de leerlo por ahí en casita, es de Walter Rizzo, que se llama Ya te dije adiós, ahora cómo te olvido. Hasta el título está buenazo, ¿no? Y te habla justo de un proceso. Él incluso agrega una etapa más al duelo, pero específico en el tema de parejas, ¿no? Y menciona mucho que terminar con una relación, y esto se hace más agudo si es una relación larga, una relación con la que vivía, una relación con la que tengo hijos, provoca o causa un tipo de dolor que se manifiesta físico en la persona. Y tiene mucho que ver ahí con una explicación a nivel neuronal. Tu cerebro está diseñado, seas o no seas partidario de tener hijos, tu cerebro está diseñado para tener descendencia. Y aunque seas de las personas, aceptable, ¿no?, cada quien, pero aunque seas de las personas que decide que no va a ser papá o que no va a ser mamá, se guarda ahí de manera inconsciente, pues que con esta persona voy a tener descendencia y es lo seguro. Cuando salimos de esto, cuando salimos de esta situación, se pone en un estado de alerta el cerebro y el cuerpo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que manifestar físicamente que estás mal.
oye, no, aquí no está pasando algo bien. Salimos de lo que platicábamos. La función principal del cerebro es ahorrar energía. Y si me va a costar un trabajar de energía, hacer, superar y cambiar, obviamente lo tengo que manifestar, ¿no? Y hay mucha gente que lo manifiesta por dolores de cabeza, dolores de estómago, gente que llega a terapia y está terminando su relación de pareja y me dice, es que tengo 2 semanas con diarrea. Y ya No tomé puedo todos dormir. los medicamentos. No, eso del sueño también afecta. Y justamente este libro habla de las etapas, te recomienda, te lleva de la mano para dónde ir en un proceso de duelo, pero yo creo que rescatamos ahorita de manera rápida la importancia de romper relaciones con esa persona. Te decidiste a terminar una relación, rompe relaciones. Ay, es que fíjate que su hermano me cae súper bien. Su hermano es mi amigazo. Y cada vez que lo veo, y cada vez que lo veo, le pregunto, a veces hasta como que, ¿y cuándo va a venir tu hijo? ¿No? Para venirte a visitar, ¿no? ¿Y cómo ha estado tu hermano? Ahí me lo saludas, ¿no? Y no salimos de ese vínculo, y seguimos en ese vínculo, soy amigo del amigo, o lo estoy buscando en Facebook, lo estoy buscando a ver qué subió en su Instagram, pasa. ¿no? ni pasa, ¿verdad? Y este libro te llama mucho la mano. ¿Cuál es el punto de partida? Claro, rompe y vínculos. yo creo que para cerrar con este testimonio que nos decía Carmen, digo, a lo largo del programa ustedes ya lo han puntualizado, que puedes perdonar a alguien, pero eso no implica que tengas que seguir en una relación. Y el que decidas irte de una relación no implica que no estés perdonando, ¿no? Porque a veces creo que esa confusión de para perdonar, si no te estoy perdonando, si decido irme, es como, no, puedo perdonarte, pero decir que ya no quiero tener nada que ver contigo. En el bloque pasado veíamos el testimonio de una mujer a la que dice que, bueno, se da cuenta que su esposo le es infiel. Para ella era muy claro que no quería perdonarle porque decía, si me lo hacen una vez, me lo van a volver a hacer. Ella decidió que no lo iba a perdonar, o más bien que no iba a continuar con la relación, pero puede pasar que hay muchas personas que nos estén viendo en este momento y que no solo hablemos de infidelidad, sino puede ser que su pareja haya cruzado algún límite o puede ser que su pareja les haya lastimado de X o Y forma y decidan iniciar el proceso de perdonar y decidan continuar con la relación. Y yo les decía en bloques pasados y lo dejamos sobre la mesa, ¿cómo manejo esa vulnerabilidad que puedo sentir? ¿Cómo manejo esa desconfianza que ya va a haber con mi pareja? ¿Cómo empiezas? Cuando ya hay una desconfianza, también la pareja debe de ser partícipe de recuperar esa confianza. Es decir, si yo perdí la confianza en ti, tú tienes que también ayudarme a que yo retome la confianza. Es un proceso largo, es un proceso de mucha paciencia, porque es jugar, digamos, un poquito con el hecho de rompí un límite y por lo tanto se tiene que sanar. Recordemos, hay un proverbio chino que en realidad no lo recuerdo bien, pero habla justo de cómo se puede romper una taza y la puedes pegar. Y pues sí, ya la puedes utilizar para tomar agua. Sin embargo, pues se ven las cuarteaduras. Entonces, aquí el problema es si la confianza es una de las cosas que es más difíciles de recuperar. Entonces, lo que podemos también mencionar, que no se ha mencionado, es la terapia, por ejemplo, ¿no? Está muy estigmatizada en México la terapia. Y creo que para los duelos y para el perdón es bien importante que acudamos a terapia. Justo lo que mencioné hace un rato, ¿no? El habla cura y por lo tanto en terapia tengo mis minutos para hablar, para platicar de lo que yo siempre, que lo que me duele las veces que sea necesario. Y por lo tanto en ese momento mi cerebro va empezando a acomodar las cosas que más me duelen en los cajoncitos, digamos, que son propios para que ya recuerde ese evento sin dolor. Pero es un proceso que se lleva entre las dos partes. Así es. Tiene que ser entre las dos partes. Sí, así es. Hay una frase que me encanta que dice, si me engañas una vez, es tu culpa. Si me engañas 2, es mi culpa. También que estás trabajando para... Digo, también hay que poner también la otra parte, ¿no? Porque ya no estamos encasillando, déjalo, olvídalo. Sí. Ya todos están anotando, no, ya no tengo que estar en esta relación. Digo, como bien acabas de comentar, Astrid, ¿qué se puede trabajar? ¿Qué no se puede trabajar? Iniciando por el interés del otro. Si el otro, porque pasa mucho también en terapia, es que ya le dije a mi esposo y el esposo, ay, ahí vas otra vez con tus sermones. Ay, ahora que así soy, y si te gusta, ¿no? Y luego hasta ¿No canciones de Luis Miguel. Sí. Soy como soy, y ya les empiezan a cantar, y las de José José. Y el interés del otro es el punto de partida para poder trabajar. Que tu pareja te está mostrando interés, o tu pareja te está diciendo, así soy, y si quieres, y si no, mamacita, o al revés también pasa, ¿eh? O así soy y ni me arrepiento. Exacto.
Y a la diferencia de, no te está gustando, ¿cómo lo puedo mejorar? Yo creo que esa frase, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? ¿Qué puedo hacer para mejorarlo? Es tu punto de partida para ¿trabajamos o no trabajamos? Yo creo que hay que superar y hay que trascender esta idea de que el amor lo puede todo y en este sentido de que con que haya amor es el elemento principal para el perdón. ¿Qué más se necesita? ¿Cuáles son nuestros componentes para iniciar este proceso del perdón? Pues sí es indispensable la asunción de responsabilidad, ¿no?, de las partes, y que justo en ese sentido a mí me parece muy importante no dejar de lado la posibilidad de que el vínculo termine, ¿no? O sea, y es algo que es sumamente complejo, porque si pensamos que ya recibimos el perdón, entonces el vínculo puede continuar, pero no es así. Entonces, sí considero que es necesario el que las dos personas asuman una responsabilidad. Ahora, desde la perspectiva de género y con enfoque en masculinidades, en muchas ocasiones los hombres no asumimos una responsabilidad. Y entonces caemos en estas situaciones que bien compartes, Edgar. O sea, el que de este cinismo, o sea, al decir, pues así soy, ¿no? Y cómo la cultura pesa en eso. Estos guiones de vida, lo que vi en mi propia familia, lo que he recibido de los medios de comunicación, en que hay personas a las que les toca perdonar y hay otras a las que les toca ser perdonadas. Y los hombres habitamos desde ese privilegio. Pero cuando no lo obtenemos, en muchas ocasiones hasta revictimizamos. O sea, forzamos a que nos perdonen, ¿no? Entonces creo que sí es indispensable que sí o sí se plantee la posibilidad de que el vínculo pueda terminar. Y que si yo, aunque te fui infiel, reconozco que pues eso también significa que no vas a estar pues ya en este vínculo que tenemos, ¿no? Y tengo que yo aceptar esa pérdida, hacer mi duelo, que con los hombres nos cuesta trabajo hacer el duelo, ¿no? Incluso hablarlo, ¿no? No vamos a terapia. Hacer el duelo y sí reconocer que si yo realmente te amo, pues también debo asimilar este daño que te causé. Sí. Y teniendo esta práctica de cuidado y de buen trato hacia ti, pues también reconozco que tengo que irme. Y también se cree que siempre es 50-50, ¿eh? Siempre en muchos casos dicen, es que en una relación siempre hay un 50-50, no es cierto. No. Hay veces que es 80-20, hay veces que es 90-10, no siempre es 50-50. Me adivinaron el pensamiento porque justo está llegando un comentario de Ricardo que nos dice cómo perdonar si la persona que me lastimó o me agredió no reconoce la agresión o su acto. Y aquí podemos hablar mucho de pareja en el tema de, bueno, vamos a querer salvar la relación, pero en cómo perdonar a un amigo que no reconoce que te hizo daño, cómo perdonar a tus padres que no reconocen que te hicieron daño y que al final tú no tienes el poder sobre la otra persona para que lo reconozca y entonces empezar el proceso de perdón, ¿no? ¿Qué pasa cuando esa persona ya está negada a no reconocer que te lastimó, pero tú sí necesitas proceso de perdón para sanarte? Les dejo esta pregunta, vamos con la cápsula de Fer Tapia que nos tiene preparada para el día de hoy y dejo la pregunta sobre la mesa porque creo que es un excelente tema. Todas y todos hemos cometido errores por omisión, por descuido, por falta de interés, por no pensar bien las cosas. O sea, para meter la pata no es necesario utilizar mucho el sentido común, la sensatez, el cerebro, pues. En cambio, para perdonar, lo primero que debemos utilizar es el raciocinio. Si no, como dicen las mamás, nada más perdonamos de dientes para afuera y así no se vale. Según la Biblia, perdonar es un atributo divino. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase de "ay, ¿quién soy yo para perdonar"? Sin embargo, el ser humano tiene la capacidad, es más, la necesidad de perdonar. Si no, imagínese un mundo repleto de rencores, tirria, mala onda. Bueno, se parecería mucho al que estamos viviendo, ¿verdad? Perdonar viene del latín per, que significa acción completa o total, y del verbo donare, que quiere decir regalar. Así las cosas, la acción de perdonar implica un auténtico gesto de generosidad por parte de quien perdona. En las primeras escenas de la increíblemente buena y multipremiada película de Luis Buñuel, Ese oscuro objeto del deseo, de 1977,
El maduro protagonista Matthew Faber arroja una cubeta de agua dentro del tren a Conchita, interpretada por 2 actrices, Carol Bouquet y Ángela Molina. Y de entrada este hecho parece así como exagerado, ¿no? Casi para todos. Sin embargo, mientras se va desarrollando el filme, Matthew cuenta a sus compañeros de asiento el porqué de sus acciones. Y es entonces cuando nos damos cuenta de todo lo que este sugar daddy, como le llamarían hoy, tuvo que padecer y perdonarle a su bella pretendida. Y es aquí donde nos cuestionamos, bueno, ¿y hasta dónde perdonar? Sí, de veras, estamos obligados a perdonar todo. ¿Perdonamos realmente en su totalidad cuando lo decimos? ¿O nos vamos guardando el rencorcito que luego saldrá a flote como cadáver en lago? Y es que el perdón conlleva todo un proceso interno profundo. Ay, pero esto pocas y pocos lo hacen. Yo no me incluyo. Perdonar es crecer, es evolucionar, es liberar, es sanar. Y si hace falta, y que el agravio de la otra persona fue muy, muy grande, pues que responda ante la ley. Pero el chiste es nosotros no guardar el rencor. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia. Muchísimas gracias a Fer Tapia por esta información. Vamos a darle respuesta a la pregunta que hacías, Lalo. Hablábamos qué importante es que se reconozca cuando se hace el daño y también para el proceso de uno. Pero ¿qué pasa cuando eso nunca existe? Pues es que parte del perdón también es la aceptación y necesito aceptar que hay gente que no tiene capacidad de pedir perdón. Y eso no quiere decir que, digamos, lo vuelva a hacer. Simple y sencillamente trae desde la infancia, volvemos a lo mismo, una imagen o una sensación de que le cuesta trabajo pedir perdón, que no necesariamente dentro de esa persona no lo acepte, sino que está más allá de sus fuerzas pedir ese perdón o ofrecer esas disculpas. Por lo tanto, si yo voy a aceptar que esa persona es como es, también me es mucho más fácil perdonarla a esa persona. Claro, porque se puede volver muy complicado, ¿no? O sea, no puedes perdonar si no te reconocen que te hicieron daño. Es complicado porque además, bueno, en este caso es porque la conozco, pero vamos a suponer que es perdonar a una persona que me abusó sexualmente en la calle. Esa persona obviamente no va a llegar a mí a decirme, oye, discúlpame, no lo debí de haber hecho. Y entonces es un proceso, claro, es mucho más profundo, mucho más complejo, mucho más largo, pero se puede aceptar qué es lo que pasó y por lo tanto perdonar el hecho. Y obviamente pues no vas a ser amiga de esa persona, sin embargo, dejarlo ir para que no duela todavía. Y en el caso de una pareja, por ejemplo, si mi pareja no quiere reconocer o se vive desde pues así soy, pues hazle como quieras, saber que la opción pues también puede ser pues romper el vínculo, ¿no? O sea, pero primero trabájalo. Yo creo que antes de poner la carta sobre la mesa de romper el vínculo, trabájalo, ¿no? Ya dijimos el punto de partida, el interés del otro, pero también trabájalo, también háblalo, comunícalo. Y la terapia es un recurso maravilloso, claro, pero puedes empezar desde tu persona, desde tus propios recursos, buscar hablarlo. Utilizaste hace ratito un ejemplo de la taza china. Hay otro que me fascina, que cuando se rompe una taza japonesa, se sella con oro y se vuelve a pegar con oro, y es una taza todavía con mayor valor y con mayor antigüedad. Dos perspectivas completamente diferentes, ¿no? Por eso yo iniciaba en el programa diciendo insistí en el qué estoy perdonando. Oye, pero debe haber una línea como bien clara, ¿no? Porque no te puedes responsabilizar de que tu pareja evolucione, no te puedes responsabilizar de... No puedes responsabilizarte, pero puedes acompañarlo. Claro. No es tu responsabilidad. Sí, exacto, porque es como, yo no voy a... Pero puedes acompañarlo, puedes acompañar el dolor y acompañar también es un proceso de amar, ¿no? Insisto, hasta cierto punto, con bien clarito, ¿no? Con el interés del otro, porque yo te amo tanto que voy a quedarme aquí con agresiones y todo, pero yo de verdad confío por amor que vas a cambiar, ¿no? Muy distinto a, oye, me hablas con muchas groserías. Exacto. Ojo, ¿por dónde empiezo? Si el otro no reconoce que es un problema, empieza desde, ok, para ti no lo es, pero para mí sí. Habla desde la emoción y desde el yo. Yo me siento así, le ponemos la emoción, cada vez que tú me hablas con groserías. Y ya a partir de ahí podemos ver la reacción que tiene nuestra pareja y saber
si hay ese potencial para poder tener un proceso, ¿no? En conjunto. Muchas gracias. Qué buena es la que nos acabas de dar. Vamos a ir a una pausa. Ya estamos en la recta final de este programa. Todavía nos queda un bloque. Mándenos todas las preguntas que tengan a través de las redes sociales. Hemos hablado mucho desde la parte de quién tiene que perdonar alguna ofensa, pero ¿cómo lo vivimos del otro lado? ¿Qué pasa cuando ofendemos a alguien y no logramos perdonarlos? El domingo es el Día Mundial del Libro y aquí en Diálogos en Confianza les tenemos preparado una información acerca de esto. ¿Es un hábito que practican? Reflexiónenlo y volvemos. Ernest Hemingway dijo que no hay amigo más leal que un libro. Y cuánta razón hay en sus palabras. Por ello, desde 1995, cada 23 de abril se conmemora el Día Mundial del Libro, un llamado a fomentar la lectura, a enriquecer nuestro lenguaje mediante la apertura a historias y textos que además desarrollen nuestra creatividad e imaginación. La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, conmemora también a los autores de millones de libros que nos permiten explorar, descubrir y valorar nuestra cultura y entender mucho mejor el mundo en el que vivimos. La fecha coincide a la par con el fallecimiento de grandes escritores como William Shakespeare, Miguel de Cervantes y Garcilaso de la Vega. En México se estima que 4 de cada 10 mexicanos gustan de leer y el promedio de lectura nacional es de casi 4 libros al año. Además, los hombres leen más que las mujeres, pues tienen más tiempo libre. Por otro lado, las nuevas tecnologías han dado paso a la digitalización de libros, una herramienta que ha contribuido para acercar cada vez más a los jóvenes estudiantes a la lectura. La mayor parte de los lectores lo hacen por gusto, luego por obligación en la escuela o trabajo y al último por cultura o religión. La literatura sigue siendo el género preferido por los mexicanos. En esta fecha se invita a acercar a niños y jóvenes a la lectura y reconocer a quienes han contribuido al progreso de las sociedades mediante la lectura. El perdón libera el alma, elimina el miedo. Por eso es una herramienta tan poderosa. Nelson Mandela, activista contra el apartheid y político sudafricano. Y yo creo que es básicamente la educación que nos dan. Si nosotros de pequeños nunca escuchamos la palabra perdón de mamá y papá, si les costó trabajo a ellos pedir perdón o inclusive perdonarnos, pues lo vamos trasladando conforme vamos creciendo y obviamente lo vamos colocando, en este caso en la pareja, y es difícil pedir perdón a la pareja justamente porque no lo hemos escuchado. A mí me gusta empezar hablando del perdón desde uno propio, desde dónde parte y dónde estamos, ¿no? Hay cosas que no aprendimos de pequeños, que estamos trasladando cosas de papá y mamá que estamos haciendo y que entonces podamos empezar a decirle a nuestra mente, tenemos que cambiar y este es el proceso para hacerlo. Que en efecto hay una sobreexigencia, el no fallar, el no equivocarse, el ser perfectos, ¿no? Constantemente, pero también eso involucra un poco o nulo contacto con el espacio emocional. Muchas veces partimos también desde que perdono, ¿no? Hay gente que ni siquiera identifica qué tiene que perdonar o si tiene que perdonar algo. Es muy común, por ejemplo, la infidelidad en la pareja. Esta también es muy aprendida, muy enseñada desde casa, ¿no? Es que tu papá, la mamá enseñándole a su hija, es que tu papá tuvo muchos amantes, pero siempre regresaba a casa y siempre nos mantuvo y siempre nos tuvo bien. Entonces transmiten esta idea de por qué no vas a perdonar una infidelidad. Es normal en los hombres. El amor propio al final, digamos, también está muy estigmatizado o está como muy con la parte cultural, ¿no? De qué es el amor propio, pero si redondeamos, digamos, esta situación, es más para liberarnos nosotros el perdón antes que para liberar al de enfrente. Esta palabra, esta frase clave de lo siento, que a veces sí se banaliza, como en lo siento, pero no hay un sentir real de la situación, no hay una asimilación emocional o afectiva de lo que está pasando. Creo que también tiene que ver mucho
con el miedo a la pérdida del amor de alguien o inclusive a la pérdida de esa persona. Muchas veces, si no tuvimos la figura paterna, la figura materna, siempre estamos buscando a esas figuras en nuestra pareja. Y por más que nos hagan daño y sepamos que nos están haciendo daño, va más allá de nosotros el aceptar que no debemos de estar con esa persona. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir leyendo los comentarios. Y antes de la pausa, Lalo, estábamos hablando de... Ok, ya hablamos todo lo que tiene que ver con las personas, cuando tengo que perdonar, cuando tengo que cuestionarme cuáles son mis no negociables, cuáles son mis límites, pero ahora vayámonos un poco al otro lado de la moneda. Cuando soy yo quien ofende, cuando soy la parte que tiene que asumir esa responsabilidad de que contribuí a dañar el bienestar de mi pareja, ¿cómo debemos entender la reparación de los daños? ¿A qué se refiere esto? Bueno, creo que es muy importante también momentáneamente sacar de la ecuación el pedir una disculpa como una reparación del daño. Eso no es reparar el daño. Sí es un proceso que lleva tiempo y que efectivamente, dependiendo de la relación o de la persona, pueda haber o no quizá el involucramiento de un perdón. El problema es que a veces nos enganchamos en eso, en que yo entiendo que para reparar lo que yo te ocasioné, pues te pido una sincera disculpa y ya, ¿no? Y te hablo bonito y listo, pero no es así. Yo más bien justo focalizaría la atención a saber que una forma también de reparar el daño es asumiendo que igual mi presencia ya no es imprescindible para ese vínculo, ¿no? O sea, es decir, puedo yo reparar el daño también al alejarme. Si yo ejercí la violencia y este maltrato, hay que asumir también que pues, soy parte de la problemática, es mejor pues justo en ese momento retirarme, ¿no? Siento que también eso es un paso importante. Otro de los cuales me viene a la mente es el escuchar, o sea, el saber qué es lo que necesita la otra persona, o sea, cómo puedo yo reparar esta falta, pero escuchar realmente. Hay una frase, no recuerdo con exactitud, pero justo expone una problemática de género, que habla que los hombres no se nos ha educado para realmente escuchar, sino para contestar. Entonces, desde ahí, yo puedo asumir lo que a ti te hace falta, ¿no? O yo puedo vincularme como pareja en una situación prácticamente que de debate, ¿no? A saber quién tiene la razón, o a ver quién realmente es el culpable de ese fallo, ¿no? Y desde ahí considero que eso obstaculiza la reparación integral del daño. Entonces, un paso primordial es saber escuchar. No solo lo verbal, sino también lo no verbal. O sea, el lenguaje corporal también. O sea, cómo yo cuido de tus afectos, cómo si yo te percibo con miedo, ¿no? Si yo veo que tu cuerpo también me expresa ese miedo, pues eso me da a mí la señal de que yo no debo estar ahí. O sea, en ese momento mi presencia ya no es un lugar seguro. Mi presencia ya te genera un daño. Yo les digo en terapia, pídele perdón a tu pareja, pero hay tres principios, o 3 necesidades, o 3 reglas. La primera, sin hablar, sin decirle y pedirle perdón hablado. Segunda, sin regalarle cosas. Y tercera, no tiene que haber sexo de por medio. Busca las maneras para durante esta semana, así se los mando como estrategia, pídele perdón sin esas 3 cosas. Uy, qué difícil. Oye, yo siempre digo, yo vengo a conducir una terapia, qué bárbaro que estás diciendo. No, muchas gracias por sus comentarios. Bueno, retomando un poco, gracias por seguir conectados y conectadas aquí en Diálogos en Confianza. Si quieren revivir todas estas pláticas, todos estos temas y muchos otros temas más, no se olviden de visitarnos en canal11.mx, en 11 más, o descargar la aplicación de 11 más y tener ahí todo el contenido tanto de Diálogos en Confianza como de todo el canal. Y recuerden que el 11 va contigo. Y si quieren, vamos a leer unos comentarios después de este duro comentario que nos acabas de hacer, Edgar, porque creo que también hay cosas muy interesantes aquí sobre las redes. Dice Alex, por ejemplo: el perdón no tiene el significado que le dan, ya que nunca se perdona, se puede tolerar, se puede soportar y dejar que pase, pero nunca se olvida que nunca se olvida que causó el daño y que nunca se puede reparar. Las palabras resilientes son buenos inicios para reparar el daño. Guadalupe nos dice: el duelo por la separación por infidelidad cuesta mucho sanarlo y el perdón tarda en llegar porque la herida es muy profunda en sanar. Eso también es muy complicado,
esta parte que decíamos en el principio, ¿no? Qué difícil cuando dimensionar el tamaño de la herida, la profundidad de la herida. Muchas gracias por tu comentario. Marta nos dice, y cuando la pareja se lastima mutuamente y después viven en la misma casa y ya se ven como amigos, cada quien en su recámara, ¿ahí qué se hace? ¿Ahí hay perdón? ¿No hay perdón? No es pareja. ¿Es una relación sana? Justamente. Simple y sencillamente no son pareja. Bueno, Marta, sigue viendo el programa y ahí tienes la respuesta concreta. Josefina Ochoa nos dice, yo viví solamente un mes con mi nueva pareja porque me comenzó a tratar mal. Mucho control, muchos celos e incluso castigos. No se trata de perdonar, se trata de no permitir que abusara de mí. Él es un maltratador, pero a mí no me gustaba sentirme una víctima. Le pedí que no me tratara así, pero terminó corriéndome y la verdad no iba a seguir permitiendo lo que no me gustaba. Felicidades. ¿Hasta qué punto creo que Josefina nos plantea pues, por qué llegar al perdón? Mejor saber poner bien los límites y saber identificar. Muchas gracias, Josefina, por tu comentario. José Francisco nos dice, José Francisco tiene un planteamiento diferente al que estamos hablando, no sé si bueno o malo, pero se los leo. El perdón a los demás es un acto de soberbia del ego. Se debe agradecer la mala experiencia y continuar viviendo tu vida. Lo que sana es perdonarse a sí mismo por haberse enganchado en una ofensa. José Francisco independiza por completo a la persona que tiene que pedir perdón y pues dice que al final quiero pensar que una manera de crecer, ¿no? Que es lo que estamos hablando en el programa. Y por último, Ashoka nos dice, yo creo que existen cosas que nunca debemos perdonar y tampoco olvidar. Obviamente no es para diario estés rumiando esta situación, pero es importante tenerlo presente para no volver a caer. Entonces, bueno, estos son los comentarios de redes sociales. Muchísimas gracias. Sigan comentando, sigan llamando a nuestro centro de contacto con la audiencia y ahora sí reactivamos la plática. Gracias, Lalo. Fíjense que a mí me llamó mucho la atención este comentario de la mujer que nos escribía. A ver, en todas las relaciones no siempre va a haber una parte que sea la que ofende ni una parte que sea la ofendida. Creo que son papeles que a lo largo de una relación se pueden intercambiar, pero ¿hasta qué punto estamos dispuestos a hacernos responsables y asumir el papel que nos toca en los problemas cotidianos que hay en la pareja, en situaciones que pueden ameritar un proceso de llevar el perdón? Lo hablábamos fuera del aire, Astrid, y decías una frase, por ejemplo, estamos poniendo el caso, por ejemplo, de una infidelidad, de un fraude, de un abuso de confianza, o sea, ¿siempre sabemos cuando algo no va tan bien en nuestra relación? Siempre, nada más que elegimos no verlo, elegimos por dolor, Comúnmente tenemos mecanismos de defensa que, como su nombre lo indica, nos defienden del dolor que nos puede causar. Entonces existe, por ejemplo, la negación, en donde yo a lo mejor no necesariamente tiene que ser algo que físicamente estoy viendo. Por ejemplo, en la red social que mi marido le comenta a una persona, sino simple y sencillamente hay algo de algún cambio de trato, de algún cambio de situación en casa que me llama la atención y sin embargo, por dolor, porque no puedo llegar a enfrentar la situación, prefiero no verlo, ¿no? Ya cuando se me confronta en lo absoluto, por ejemplo, que hay alguien que me habla, que me dice, oye, vi a tu marido con tal cosa, pues entonces nos abre los ojos y muchas veces es, claro que lo había visto, nada más que pues me dolía el aceptarlo, ¿no? Me han dicho en terapia, me hacía falta cacharlo en una infidelidad para creérmela, ¿no? Y me gusta mucho decirle, si tiene cola de pato, si tiene patas de pato, si le hace tiene como plumitas pato. de pato, si le hace como pato, pues no va a ser un cocodrilo, ¿no? Es un pato. ¿Por qué nos cuesta tanto asumir nuestra responsabilidad o asumir el papel que tenemos en este tipo de situaciones? ¿A qué le tenemos miedo? Aparte del dolor, obviamente. Bueno, no sé si solo sea por miedo, pero también considero que las exigencias culturales juegan un papel pues muy importante, ¿no? O sea, también lo comentaban ustedes fuera del aire, ¿no? En torno a estos mandatos, en torno a los papeles de ser el buen esposo o la buena esposa, ¿no? La buena amante o el buen amante. Creo que sí hay una presencia de lo cultural y que eso también involucra que situemos que de lo cultural está permitiendo el proceso de normalización del maltrato. Entonces, si volteamos a ver, y esto lo veíamos
también fuera de cámaras, de este maltrato social que vemos en redes sociales, ¿no? De los retos que se van viralizando y las personas que se hacen influencers a base de situaciones maltratantes para ellos mismos y otras personas, vamos a dar cuenta que también esto que está afuera tiene que ver mucho con lo de adentro. Y entonces sí, efectivamente hay un proceso de erotización del maltrato, que no tiene que ver solo en términos sexuales, sino más bien esto que nos hace sentir con vida, o que no disfrutamos, pero más bien que, digo, lo normalizo. O sea, estar en pareja significa discutir, ¿no? O significa entonces revisar el teléfono a mi pareja, o cuestionarle, o preguntar qué estás haciendo, porque eso lo voy aprendiendo de la cultura, una cultura maltratante. Entonces creo que sí es necesario que existan más discursos de contrapeso en relación a eso, que empecemos a normalizar más bien el buen trato en este tema de las parejas, fundamentalmente, y que eso pues también abre la posibilidad a que estas infidelidades tomen otro sentido. Y yo creo que igual, o sea, el que menciones el buen trato es muy importante, porque creo que es fundamental en el proceso del perdón. Yo les decía, hablemos ahora de la parte que ofende, de la parte que comete la falta. Una vez que reconozco que hice daño, una vez que escucho a mi pareja para poder ofrecer un tipo de reparación del daño, yo creo que también se puede volver muy complicado cuando somos muy duros con nosotros mismos, y cuando entra, por ejemplo, el remordimiento, cuando entra la culpa, y cuando ya toda mi pareja se vive desde un lugar de, es que como yo te lastimé, entonces merezco que me pisotees o merezco que sentir culpa. Los dejo reflexionando sobre esto, y antes vamos a ver la cartelera, todo lo que Diálogos en Confianza preparó para ustedes para la próxima semana. Vamos a verlo. Acompáñanos la próxima semana y participa en los programas que tenemos para ti. La salud de las personas, los animales y los ecosistemas están profundamente interrelacionados. Este concepto es el principio del enfoque Una sola salud, o conocido en inglés como One Health. Este lunes conversaremos sobre esta propuesta global destinada a detectar y disminuir los riesgos para nuestra salud y de nuestro planeta. Como familia, es fundamental garantizar y respetar los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. En Diálogos en Confianza hablaremos sobre cómo el bienestar de los infantes y jóvenes contribuye al desarrollo sostenible y equitativo de nuestra sociedad. La nostalgia por la juventud puede ser un ancla con las primeras grandes vivencias que dejaron una huella emocional muy profunda. Te invitamos a reflexionar sobre la importancia de valorar el paso de los años y vivir la nostalgia de manera positiva. No te pierdas este miércoles Diálogos en Confianza. El matrimonio infantil es una práctica que interfiere en el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, vulnerando sus derechos humanos. El jueves analizaremos los factores presentes en esta práctica, sus consecuencias, así como de las últimas reformas dirigidas a sancionar este delito. Los traumas de la infancia pueden afectar las relaciones, y más cuando se arrastran inseguridades y sombras de un pasado no resuelto. ¿Qué hacer si estás en una relación afectiva en la que se comportan más como niños que adultos? Acompáñanos en este viernes de pareja. Síguenos a través de nuestras transmisiones en vivo por Twitter, Facebook y YouTube. Búscanos en Instagram o comunícate al 55 51 66 40 00. Y recuerda que Diálogos en Confianza es un espacio para ti. Esos son los temas que vamos a tener la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza, así que ya saben, los esperamos, y como siempre, les invitamos a que participen y sean parte de esta conversación. Y antes de ir a este material, yo les dejé sobre la mesa la pregunta de ¿qué pasa si, bueno, yo fui quien hirió, yo fui quien tuvo la falta, pero ahora lo vivo con un remordimiento y una culpa que no puedo, y de que yo digo así de, ay, por mi culpa, o sea, ¿cómo no nos ponemos en esa situación? No lo vivas en el pasado, no lo vivas en el hice, en el pude hacer, haz. Cambia, modifica, haz estrategias, habla. No lo vivas desde el pasado, vive desde el presente, no lo que pasó, sino lo que puedes hacer. Lo que puedes hacer para ya no caer en esos lugares. Bruno, ¿tú qué opinas sobre esto?
Sí, más en el sentido de potenciar nuestro espacio personal, ampliarlo. O sea, me refiero también a saber cómo construir redes de apoyo, involucrarnos en otras actividades pues de buen trato, ¿no? De goce, de disfrute, que justo no nos remitan al sentido de la culpa. También saber justo diferenciar de qué personas me estoy rodeando o qué mensajes estoy recibiendo en redes sociales y demás que me están permitiendo seguir colocándome en esta situación de maltrato personal y apuntar hacia la otra esfera. Claro, Astrid. La culpa en realidad tiene que ver mucho también con la religión, ¿no? Nos satanizan mucho cuando hacemos cosas malas. Entonces, darle su valor o su peso indicado al error que cometí es importante para que la culpa empiece a ser liberada. Y ahora, algo que también quiero, antes de que se finalice este programa, hablar un poco sobre esta parte también del rencor. O sea, en qué me puedo sentir enojado, me puedo sentir ofendido, pero ¿cuál sería esta línea que debemos tener mucho cuidado para no caer en una situación de rencor, de no ser capaces de perdonar, porque entonces me estoy aferrando al dolor, al enojo, a esta sensación de me fallaste y no puedo seguir? Esta es la pregunta, ¿qué voy a hacer con lo que estoy sintiendo? Mucho se dice que hay emociones buenas o malas, no es así, hay emociones que te funcionan y que no te funcionan. ¿Qué estoy haciendo con esto que estoy sintiendo? ¿Me está paralizando? ¿Me está sumando? ¿Me está restando? ¿Me está haciendo estancarme? ¿Qué estoy haciendo con esto que estoy viviendo y para dónde quiero ir? ¿Para dónde quiero mover? Eso pasa mucho y creo que uno de los últimos comentarios que pasan en redes sociales es esta parte del sentimiento interno y cómo perdonarme a mí mismo. ¿Existe el perdón a uno mismo? Hemos hablado todo el programa acerca de perdonar al otro, al que nos ofende, pero cuando se toman decisiones que no se debieron de haber tomado, o hay situaciones en las que a veces somos muy duras o duros con nosotros mismos, ¿existe el perdón propio? ¿Es un proceso diferente? ¿Cómo se vive me disculpo a mí mismo porque acepto que me hice daño yo mismo? ¿O solamente es una frase que te dicen, discúlpate, no te trates mal, ¿no? Que creo que suena muy fácil. Siempre nos los cuestionamos porque colocamos en el de enfrente lo que deberíamos de colocar en nosotros. Entonces, en realidad, deberíamos de perdonarnos nosotros mismos primero antes de procurar perdonar al de enfrente. Oye, interesante, porque en redes sociales está justo esta parte de, pues sí, estos sentimientos de rencor, de ira, que no te permite sentir, eres duro o dura contigo, entonces... Y yo creo que también, o sea, pensándolo, ¿no? Piensen en la situación más complicada o en aquello que será algo que les lastimaría muchísimo. Y yo creo que a veces las personas también pueden sentirse culpables, o no culpables, sino débiles por decir, ¿por qué perdonaste, no? O sea, ¿por qué te viste débil? La sociedad te va a juzgar si sigues con esa persona, a pesar de que te haya hecho X o Y cosa, pero creo que a lo largo del programa hemos logrado brindar estas herramientas para entender el perdón desde un lugar distinto, para abandonar estas creencias que lo ponían en una situación de divinidad, de superioridad. Nos quedan ya 3 minutos de programa, así que le quiero pedir a cada uno de ustedes que nos brinde la conclusión, con qué mensaje se queda nuestra audiencia. Empezamos contigo, Bruno. Bueno, creo que sí pensar al perdón como un proceso, siempre pensándolo en el bienestar personal, ¿no? Frente a situaciones de maltrato y violencia, eso no es, como dice Edgar, no es negociable, ¿no? En ningún sentido me es funcional ese perdón o esa disculpa, y enfocarnos más justo a movernos a situaciones y vínculos que nos permitan contactar con el bienestar, con el placer y no con la culpa o el rencor. Muchas gracias. Astrid. Pues que todo es perdonable, que si te enganchas en no perdonar es más problema tuyo que el de enfrente. Muchas gracias. Lacan decía, amar es dar todo eso que no tienes. Ok. Entonces, a mí me gustaría cerrar con eso. Hay que, desde nosotros, hacer el cambio. Muchísimas gracias a los tres por esta conversación y como siempre también gracias a nuestra querida audiencia que está siempre muy al pendiente, que nos mandan sus preguntas, sus testimonios y que a raíz de este programa esperamos tocar muchas vidas y por supuesto aportar a que cada vez se vivan desde más calidad, desde más bienestar. Lalo, gracias por darnos la voz de la audiencia. Nat, muchísimas gracias. Gracias a todas y todos ustedes que estuvieron muy activos y activas. Verdaderamente es un placer conectar con ustedes a través de las redes sociales. Lamentablemente no me dio tiempo de
leer todos los comentarios. Necesitaríamos otro programa para leer todo esto. Gracias, Paco, gracias, Maite, gracias, Martín, gracias, Iván, gracias, Sofía, gracias a todas las personas que siempre están activas en las redes sociales, en nuestros activos digitales. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, tenemos un blog y también pueden ver todos los programas en nuestra página de internet, canal11.mx. Viernes de pareja, cerramos otro tema. Límites del perdón. Yo me quedo con muchísimas cosas y muchas gracias a todas y todos ustedes. Así es, Lalo, y los esperamos la próxima semana porque vamos a tener un temazo. Traumas de la infancia en la pareja. Cuando somos pequeños, cuando somos pequeñas, nuestros modelos de amor inmediatos son nuestros papás, las relaciones que tenemos inmediatas. ¿Qué es lo que aprendemos? ¿Cómo aprendimos a relacionarnos? ¿Cómo aprendimos, por ejemplo, el perdón? ¿Cómo aprendimos a gestionar discusiones? Y cómo esto llega a nuestra pareja. Ese va a ser el tema que tendremos la próxima semana. Llegó el fin de semana y yo los quiero invitar a que nos sigan en Canal 11 y en 11 más, porque el 11 va contigo.